del conglomerado de Elon Musk que le diera internet a la franja de Gaza. O sea que tenía que darle permiso. Y este criminal que está ahí, que lo veo bastante. Hace unos días que parece que se pintaba el cabello, pero lo estoy viendo el otro día con más canas que yo. El otro día se veía mucho ánimo. Ahí en la imagen junto a Elon Musk se ve bastante disminuido. Todo eso es la maldad que le cae, que cae como un bloque de cemento. La maldad siempre aplasta a la gente. Lo vi ahí vuelto un carajo. Entonces ese es el ambiente que hay en la franja de Gaza. La llamada guerra, que no es una guerra nada, es un exterminio. En el país ayer comenzaron las entrevistas a los aspirantes al Tribunal Constitucional. Los primeros 16 fueron entrevistados. Y como siempre en estas apariciones públicas, siempre hay un elemento que llama la atención. Y lo de ayer fue el intercambio de preguntas y respuestas que hubo entre la Procuradora General de la República en su condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y un aspirante. El intercambio vino por este tema que genera demasiadas pasiones. Y como genera demasiadas pasiones, cada sector tiene su propia valoración del abordaje de este tema, uno a favor y otro en contra, en el caso de las juezas. Uno a favor y otro en contra en el caso de la pregunta de la Procuradora General. El tema vino porque la Procuradora le preguntó a la aspirante, que me parece que es jueza de uno de los niveles del Poder Judicial. ¿Es o fue? No tengo preciso ese dato. Sobre el bendito tema de las 3 causales. Le preguntan a ella cuál es su posición. En el caso de que un embarazo por incesto, por inviabilidad del embarazo, etcétera, etcétera, de esas cosas que están establecidas ahí por las causales. En el proyecto de las causales. Entonces ella hace referencia a un caso de Santiago, en el cual un padre embarazó a su hija y la familia decidió continuar con el embarazo y dice que nació la criatura y todos están felices. El hombre tiene 20 años en la costilla, entonces entre todos a ese hay que separarlo porque no puede estar feliz con 20 años en la costilla. Y que el niño está feliz con su madre, que a la vez es su hermana. La madre está feliz con su hijo. Lo mismo. La madre está feliz con su hija, con su hijo, que a su vez es su madre y su hermana. Y la madre de ella también está feliz, y a su vez es, en ese caso, ¿qué es? Abuela. ¿Abuela nada más? Abuela y casi... No, en ese caso nada más abuela. Sí.
El desgraciado es padre y abuelo. Padre y abuelo. Pero además... Tiene 20 años en la costilla. Pero además, oye, yo... A ese hombre deberían traer una pela todos los días. No, hombre, y también a la magistrada, a la jueza. No. Pela porque a ella. Oh, pero ven acá, pero eso es una mente totalmente distorsionada. No. La palabra felicidad no entra en ningún caso. Es fanatismo. Un fanatismo, pero ¿verdad? Sí. Que inubila y que lleva a llevar la irracionalidad a un debate de ese nivel. Bueno, pero a ella la llevaron porque ella le hicieron una pregunta, ella trajo un caso muy específico, que parece que ella manejó, no sé si en su condición de juez. Para defender una... No fue el caso más ilustrativo. No, pero tú no puedes defenderlo con esa aberración. Ese caso genera mucha... que le crea a la gente sensata muchas situaciones anímicas que incluso lo lleva a adoptar pensamientos extremos. Por ejemplo, eso que yo digo, al individuo deben darle todos los días durante los próximos 20 años una pela en la cárcel. Esa es una posición extrema, que no debe ser así. No, yo no estoy de acuerdo. Obviamente que no. Eso yo estoy llevando el caso a una emoción extrema. Yo estoy de acuerdo con que a ese señor le hubiesen puesto una inyección a los pocos tiempos, sentenciado, y no tendrá sentido que viva así, ese maldito. Pero ve acá. Y tú me estás criticando a mí que yo le digo una pela que siga viviendo y tú quieres que le pongan una inyección letal. ¿Cuál de los dos sería más tranquilo? ¿Cuál de los dos es el extremista? Se olvida de eso. No, porque la tortura es un asunto, es peor que la muerte. Oigan lo que está diciendo el ciudadano aquí. Claro. La tortura es peor que la muerte, evidentemente. Hay situaciones y momentos que tú preferirías mejor la muerte y no estás sufriendo sí. cada momento. Esto es peor, la tortura. Y yo creo que todo ser humano merece vivir, como dijo la pero te está contradiciendo. Sí, así mismo es. Es por donde voy a llegar. La vida, sí. Pero la vida de ese individuo, que ella dijo que era pro vida, la vida de ese individuo que va a nacer, yo no sé si llamarle vida, porque a ella le importa poco a la mamá, que ha sido agredida de la peor agresión que puede recibir una mujer. Pero la mamá quiso continuar con el embarazo. Bueno. Esa es una decisión. Y hay que entender las decisiones. Es que eso traspasa más allá de eso. No lo pueden obligar. Eso trasciende. Yo no sé, porque yo no sé cuál fue la circunstancia en la que se dio en ese momento. Pero yo pienso que lo más racional, desde el punto de vista de la lógica elemental, es que una persona no puede vivir con un castigo para toda la vida a partir de un incesto, el más aberrante del que puede existir, que es el de un padre hacia una niña. Yo pienso que eso se debe tronchar ahí en ese momento, y ese dolor, esa consecuencia que será para toda la vida, nadie tiene derecho a ser castigado con eso. Ni el niño, ni el padre, ni la mamá. Pero cuando crezca esa criatura, llegue a todavía entre 10, 12, 15 años, está ahí el pleito de identidad. Sí. Pero cuando cruce los 18 años, que ya comienza con el discernimiento y el raciocinio, comienza a tener sentido en la vida, que a partir de ahí habría que ver cuál será su posición. Me imagino que va a ser a partir de eso va a ser una persona enferma. De la concepción religiosa, va a perdonar al individuo. No, ¿y cómo? ¿Cómo la perdona? Será una persona enferma para toda la vida. Y lamentablemente no será nunca curado de esa mano. Imposible. Ese es el incesto en primer grado. Sí, pero es una barbaridad. Después hay tíos que se han casado con sobrinas. Sí, es doloroso hasta hablar de eso. Porque uno le provoca en lo más profundo. Y sobrinos que se han casado con tía. Sí, wow. Que es lo mismo. Pero no es fresco. El tío que se casó con es porque el tío es mayor y es más figura. Ya.
Y el sobrino que se casa con la tía es porque el sobrino terminó siendo más importante que la tía. La tía Julia y el escribidor. Sí. Según el escritor, el nombrado, como tú no lo mencionas su nombre, le llame. ¿Cómo se llama? Que te vino para acá estos días. El de la tía Julia, el peruano. Bueno, si yo menciono la obra, debo mencionar al autor, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Sí. Yo recuerdo cuando era niño, cuando yo vi esa obra. Y yo la vi primero en una llevada al cine, al teatro, a la televisión. Al teatro. Sí. Es un insecto tolerable, se puede decir. Si es que se puede hablar Sí. tolerable, pero el padre con la hija. Pero venga acá. No, eso es aberrante. Aberrante. Porque todavía en el sexo entre iguales. ¿Por qué? Pero un padre, Porque ¿cómo es? Y que una persona mencione la palabra felicidad en La- medio de eso. No. Entonces ahí vino esa. Y hoy hay medios que están acabando con Miriam Germán. Sí, no. Ella lo que hizo fue una pregunta. Claro, para poner en contexto cuál es la visión de una persona que va a impartir, digamos, doctrina constitucional desde el alto, más alta, tiene que tener el dominio del valor de eso en medio de la Ella constitución. fue clara. Como debe ser. El artículo 37 que le hicieron aprobar a Leonel Fernández en contra de su voluntad. La Constitución del 10 establece eso. La vida de la concepción hasta la muerte. Sí, Debería ser un poquito más de la muerte también. claro. Pero esa es parte del mismo relato, digamos, manisqueo y elitista, que no es verdad, porque eso es una falsa. Porque si la vida fuera un derecho al que ellos defendieran con tanta vehemencia, en un país de tanta injusticia como este, estuvieran defendiéndola ahí, porque aquí hay gente que vive, que apenas sobrevive. Y la vida de los que viven. La vida de los que viven es una pura porquería, entonces eso no le interesa. Es decir, es una forma... No, porque eso es ideológico. Claro, eso es una posición ideológica que crea un relato falso, porque la vida de la mujer no le interesa. El derecho de la mujer, que es más importante del que van a hacer. No, eso no cuenta. Porque se supone que esa vida es más importante, la que está. Eso no cuenta. Lo que cuenta ahora sí es la pausa. No, relaja. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con nuestro invitado del día de hoy. Aquí estamos de nuevo con la grata presencia, como siempre, del ingeniero Freddy Pérez, es ministro de Obras Públicas, es el miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y encargado de su sector profesional y de todos los profesionales que quieran apoyar la candidatura del presidente Leonel Fernández sin ser parte de la Fuerza del Pueblo. Bueno, están ahí tiene Freddy su plataforma para contribuir con esa iniciativa, con esa determinación. Buen día, Freddy. Muchas gracias por invitarme y compartir con los amigos televidentes este momento. Muchas gracias. Gracias por venir. Empezamos por lo más conflictivo. Ustedes recuerdan que a partir de aquel día fatídico del diluvio universal del 18 de noviembre, y con la tragedia que ocurrió particularmente en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, con el desplome de un muro del paso a desnivel. Se habló mucho de falta de mantenimiento. Freddy no era constructor, porque ese muro se construyó antes de Freddy ser ministro de Sí, por Obras supuesto. Públicas. Eso fue cuando el ministro era de Andino Peña.
Sin embargo, Freddy fue varios años ministro de Obras Públicas y le corresponde entonces a todos los ministros algo de lo bueno y lo malo de esa. Se ha dicho de falta de mantenimiento, imprevisión en la estructuración, en la construcción en sentido general del paso de desnivel, pero la gente de a pie como nosotros en materia de ingeniería no sabemos nada, oímos tantas versiones y incluso muchos disparates de gente que como nosotros no sabemos nada y se ponen a opinar. Entonces una autoridad como Freddy debe, si fuera posible, quitarle un poquito del ingrediente político, que yo creo que no es tan fácil. ¿Qué pasó ahí? Sí, no, pero yo estoy de acuerdo. Eso no es un caso de politización. Porque lo lamentable fueron las muertes. Si no hubiese pasado muerte, simplemente hubiesen tapones y ya, no pasa nada. Sí. Estructuralmente no ha habido un fallo. Ese muro es como un cubrefalta, porque si ustedes ven, ese muro es roca pura. Simplemente eso duró más de 23, casi 25 años. La ingeniería estructural es muy noble, realmente da aviso de lo que está ocurriendo. En ingeniería estructural, las rupturas rápidas, o sea, imprevistas, de golpes, son escasas. Generalmente las estructuras demuestran, como el ser humano, cuando tiene una dolencia que va al médico. Es un asunto de mantenimiento. De verdad que es de mantenimiento. Lo que pasa es que por las muertes que hubo no quisieran reconocer, porque en tu propia casa el servicio está limpiando. Yo pongo ese ejemplo. Y se desprende un zócalo. Ella va y te dice, mira, se desprendió un zócalo cuando tú vas, caramba, déjame corregir porque se me van a despegar todos los otros. Pero de hecho no es una falla estructural, como se ha querido decir. Y las fallas son respuestas de las estructuras que tienen que ver cuando se les sobrepasa su capacidad portante. Sean estructuras de madera, sean estructuras de hormigón armado, sean una estructura de acero. Dependiendo del material, depende del comportamiento del elemento. Pero todo se traduce en conducir carga. Nosotros estamos ahora mismo en este escenario donde está la losa, estamos sentados en la losa. La carga de nosotros y la carga de todo lo que está aquí se traduce hacia o va donde los elementos portantes que sostienen la losa, las vigas, y las vigas van a la columna y la columna a la zapata. Quiere decir que lo que se produjo, mira, fueron olas. Esas olas que produjeron la inundación más los vehículos rápidos que pasaban en un voladizo, porque eso era un voladizo, le produjo eso, un vuelco. Pero no un elemento. Los vehículos, entre la lluvia y los vehículos generaron. Eso es una carga dinámica. O sea, exactamente. Porque la idea es carga. Cargas verticales y cargas horizontales. Por ejemplo, los sismos, cuando se mueve la tierra, produce vibraciones y esas vibraciones deterioran la estructura y por eso se caen. Carga dinámica y carga fija. Y carga estática. Esa es la diferencia. Carga dinámica y carga estática. Por ejemplo, aquí, ese mueble está fijo ahí. Si está fijo es una carga estática. Mientras nosotros no, porque yo me paro aquí y me muevo. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, un vehículo es una carga dinámica. Entonces, el movimiento de muchos vehículos en ese momento y la rapidez produjo olas, ustedes lo vieron en la gráfica, y esas olas generaron una presión hidrostática, eso es verdad. En un cubrefalta, porque cayó entero. Si hubiese sido en una ruptura, cae por pedazos, pero cayó entero. Sí, Fede, mira,
El pasado no tiene remedio. No, no tiene remedio. Sin embargo, yo quisiera poner en contexto si la República Dominicana tiene o requiere de los mecanismos de supervisión con niveles de sensores, con niveles de alerta que ya existen en el mundo, Claro. para que no solamente esa obra, sino que eso sirva como referente para que otras obras tengan el debido seguimiento desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Como lo tienen otras sociedades. Mira, en España no hace poco hubo algo parecido por las lluvias. Eso es factible que suceda. Sí. La única diferencia es que nosotros entramos a la modernidad con el gobierno de Leonel Fernández, primer gobierno, que se hicieron los túneles y los elevados. Donde quiera que hay túneles y elevados, se construye como se hizo, frente al bulevar que está en el tramo de la Lincoln y Churchill. En la 27. Sí, en la acera sur hay un apartamento ahí que es el sistema de cámara para la vigilancia de ese túnel y los elevados deben dar seguimiento. No es lo mismo usted moverse superficialmente que entrar a un túnel o a un elevado. En toda parte del mundo hay un sistema de seguimiento a través de cámaras, por muchísimas razones. No solo porque hay un temblor de tierra, no solo porque haya ese diluvio que ocurrió, pero también pueden suceder otro tipo de cosas. En el túnel se daña un vehículo y a la velocidad que entra el otro puede provocar un choque simultáneo. Todo eso. Fíjense que está prohibido. Miren la ola que eso generó. Ustedes se dan cuenta que eso, si usted estuviera ahí, se lo lleva esa ola también. Claro. Entonces es una carga dinámica. Entonces, ese tipo de estructura requiere una vigilancia permanente a través de cámaras. Si fuera permanente, no hubiese ocurrido eso. Yo le puedo decir que a mí me tocó dirigir desde el 2004 al 2007, obras públicas. Yo tomé 2 medidas dentro de las muchas medidas que se tomaron, que fue restablecer que eso se había vuelto nada, lo habían descuidado. Las ayudantías son las unidades, vamos a decir, de respuesta rápida que tiene la institución. Porque cuando hay un evento, en lo que aparece, esa unidad acude. Eso Probablemente. Eso como el 911 Sí. de la estructura. Probablemente, una hora después fue que aparecieron, ¿no? Probablemente, si se acude rápido, se hubiesen salvado más vidas de las que estaban ahí, aplastadas. Una unidad de respuesta rápida. ¿Qué hice yo? Bueno, restablecer las ayudantías. Porque como duré muchos años como empleado en obras públicas, me daba cuenta cuando venían eventos como ciclones, inundaciones, era obra pública la que entraba, aunque después aparecía la empresa privada. La empresa privada no se mueve, tiene que tener un contrato. No, la mueve el Estado. La mueve el Estado, Sí. pero respuesta rápida tiene la Secretaría. Y la otra medida fue hacer una unidad para los túneles y los elevados, porque es una obra diferente. Y eso no existe ahora. No sé si existe, la verdad que no te puedo decir, pero por lo que yo veo, por ejemplo, la 27, a la altura de la Núñez de Cáceres, cada vez que llueve, se inunda el carril del sur. Se inunda. Sí. Lo mismo pasa cuando tú vienes cruzando de Santo Domingo Oeste, porque me ocurrió ese sábado que se estaba inundando el carril sur, o sea, estamos hablando oeste-este. Si se estaba inundando, quiere decir que no están funcionando los filtrantes, y si no están funcionando, porque se tapan. O sea, se inundó el carril sur, que es el lado de... El sur, El lado del Hotel Lina. del lado del Hotel Lina, exactamente. Entonces empujó el agua para el lado norte, el lado de Villamella. No, pero en ese caso, ya no era en el túnel, era saliendo del túnel, fue el carril norte que se inundó y los vehículos, la presión, se llevaron. Lo que quiero decir
del mantenimiento es que no tiene por qué un elevado, ustedes lo han visto, ustedes en un momento de lluvia, que un elevado con un pozo de agua. No. No. No hay que ser científico para darse cuenta, no hay que ser un estudioso, que si yo voy a un elevado y encuentro una laguna, yo lo primero que pienso es en el desagüe. Claro. No hay desagüe. O está tapado. Está tapado. No más de posibilidades. Bueno, está tapado, porque el desagüe existe. Exactamente, Tiene que estar existe. hecho parte de la estructura. Entonces hay una falta de mantenimiento Eso es una constante. falta constante. Ya. Eso fue lo que pasó. No se ha requerido reconocer porque lamentablemente ha habido muertos y yo soy dado a que no se politicen ese tipo de cosas. Sí, pero de que ha habido una falla, hubo una falla. Esa actitud carroñera de montarse sobre los muertos. Sí, una barbaridad. Sí. Eso es doloroso. Mira, como el pasado yo dije no diga remedio, por el futuro sí. Hoy se cumple el plazo, Freddy, para que los partidos conformen su boleta general en Oye, términos municipales. los sacaste del... Sí, hombre. No. Los sacaste de la inundación. Es que tengo Sí. 2 días asistiendo, ayudando, porque me toca supervisar a Mao, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, las 4 provincias de la línea noroeste. Y eso realmente es un dolor de cabeza, por todas las exigencias que ha planteado la Junta Central Electoral, pero está muy bien. Sí. Porque los expedientes tienen que estar claros. Pero claro. Cuando no le falta una foto, que deben tener 2 fotos. Si ¿Cómo tiene tiene que las ser 2 fotos, le falta el laboratorio. Y si no tiene el laboratorio, entonces le falta el papel de buena conducta. ¿Y por qué ustedes incumplen si hay un instructivo para eso? No, es que mucha gente, Sí. eso es mucha gente, déjenme decirle, muchos. Es decir, Solamente los regidores ay, es un dolor de cabeza para cualquier partido. Porque los regidores tienen, si es un distrito, tiene el director del distrito, el subdirector vocal, están los suplentes, después están en los municipios los regidores, los suplentes, el alcalde. En un simple distrito municipal. Sí, un simple distrito. ¿Ponto Negro es un municipio o qué? ten mucho cuidado, distrito municipal. ¿Es distrito? Fíjate que el distrito En Fondo ya Negro hay tiene un director, un director. subdirector, Sí. qué sé yo, cuántos vocales Sí. y suplentes. Cuando viene a ver hay 30 personas en ese Sí. Una locura. Freddy, Sí. Y eso, se pone de manifiesto la debilidad que le adjudican a la fuerza del pueblo que no tiene estructura nacional. el problema es que nosotros somos los que más mantenemos. El Sí. asunto es que lo que más tenemos organizado es la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo viene organizándose desde el principio. Y este es un partido, este es el partido del presente y el futuro, porque está representado en el último rincón de este país y en el exterior. Y eso lo demuestra las visitas que ha hecho el presidente Leonel Fernández, la acogida, la respuesta. Y hay que ir a los barrios, hay que ir, porque el verdadero presidente que la clase media y la clase pobre se identifica es Leonel Fernández, por su sensibilidad social, porque los grandes cambios que ha sufrido el país fue bajo su... Oh, pero Su acá le gestión. pusieron una foto como que está encojonado, Leonel. Pero esa es la realidad, esa es la realidad, ¿eh? Sí. Sí, el presidente, próximo presidente Leonel Fernández, y lo demuestran los números, y lo demuestra las acciones. En el tema de la estructuración de las alianzas, que en su momento parecía inviable, incluso el propio Innombrable dijo, esta es una alianza muy compleja. Lo es. Lo es. Finalmente ustedes lograron Sí. armar esa carpintería, con esa telaraña de aquí sí, allí no, aquí apoyo un candidato, aquí apoyo medio candidato. ¿Cómo ustedes lograron? Es que el mundo ha cambiado mucho y la actividad política ha cambiado. Las redes sociales cambiaron totalmente la forma de hacer política. Muchos participantes no tienen una ideología definida. No hay una ideología definida y como no hay una ideología definida, eso implica que
que a veces van a las posiciones políticas y no saben definir la responsabilidad que le corresponde. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que volver, y es difícil volver al pasado, donde existía la centralización en los partidos políticos, en democracia. Ahora mismo es como más abierto los partidos, esa es la realidad. Y muchas personas van porque están, o sea, les interesa ese partido, pero no estudian, no les interesa investigar la posición quizás. Y bien, Pero quieren, bien, porque pero en democracia... quieren como ser... No, pero como bien, porque en democracia ser independiente. tenemos que respetar, dentro de un propio partido, ser independiente. Eso está pasando. Sí. Y entonces por eso que ustedes van que de un partido se van a otro y eso. Eso no es criticable. Y además de eso, qué bueno que vivamos, estamos viviendo y tenemos vocación ¿Cómo de así? democracia en ¿Cómo- este país. cómo así? Eso se le llama democracia. Sí, es Eso es democracia. prostitución. No, pero es democracia, con todos sus males. Es dinamismo. No me diga. Con todos sus males No, no. vivimos en un estado democrático. Eso es un ejercicio vulgar de la prostitución política. Hay Es decir, otros países que... Es decir, no es posible que un partido hoy sea aliado tuyo, el más querido del mundo, y ya mañana ya yo no te quiero, ya yo que quiero al otro. No, así Eso, no. eso es dinamismo. Dinamismo. Esos son intereses. Eso le sale muy caro al Estado. No, pero es que tú no, en democracia, tú no, ese es el costo de la democracia. Además, son intereses. Acuérdense ustedes que en la actividad política se sobrepone el interés por el interés ideológico. En este tipo de política que tenemos nosotros, que No, es hombre. una rabalización de la No, eso es política. general. No, hombre, mira. ¿Por qué yo le digo, amigo televidente, que el próximo presidente es Leonel Fernández? Porque los 7 jinetes del apocalipsis no lo va a superar este gobierno en lo que le resta. Debió comenzar planificando lo que iba a hacer en estos 4 años. Han pasado casi 3 años y medio y no ha podido superar. Primero, la misma encuesta que dice que el presidente Abinader se va con un 55%, esa misma encuesta dice que el 62.6% de la población dice que la delincuencia ha aumentado extraordinariamente, la banda, la delincuencia, los robos, los asaltos. El 61.2% dice que el costo de la canasta familiar es inmanejable. El 19.5% más o menos dice que la falta de empleo está agotando este país. Ahí van 3 jinetes. El cuarto jinete es la salud. La salud es un problema Exacto. serio. Eso tiene el 15.3% de los ciudadanos que dice que no hay salud, no hay atención. El otro 10.3% es el curso que lleva la economía. Cuando se le pregunta a los ciudadanos que cómo cree que va la economía, dice mal o muy mal. El otro 10% son los apagones que han vuelto a resurgir en este país. Y el otro 10% es la educación. Esos 7 jinetes no lo va a resolver este gobierno. Y por eso iba a señalar lo que pasó en Argentina. La inflación es el otro partido que derrota a los partidos de gobierno. Y en América ha derrotado prácticamente a todos los partidos. ¿Puede este gobierno, que tiene casi 3 años y medio, resolver en lo que resta el problema de la inflación? No, porque no se trata de inyectar cantidad de dinero en la economía, porque eso lo que incrementa es sentarse a planificar el gobierno, porque todo está entrecruzado. La falta de trabajo produce la delincuencia o genera más delincuencia. La falta de salud genera un problema de descuido en tu trabajo, en la productividad. Cuando usted viene a ver, todo está cruzado. Entonces yo entiendo que el candidato, el político, que la población reconoce que tiene la sensibilidad social,
la capacidad y la experiencia para manejar este tipo de situación que que está sucediendo, se llama Leonel Fernández. Esa es la realidad. Pero mire, dice, perdón, Nelson, a pesar de los pesares y de los jinetes, ¿verdad?, que usted ha planteado, el PRM ha conformado la mayor coalición de partidos de la historia de la República Dominicana. Que eran del PLD y la fuerza. Que en la mayoría de los momentos estuvieron en otro litoral. ¿Cómo es posible que un gobierno que está tan mal, como usted lo plantea, tenga el melao para que todas las fuerzas políticas, más de 20 partidos, dicen ellos que para la parte municipal han hecho un acuerdo con 25 ¿Que tenga qué, partidos? porque tú dijiste? El melao. El melao. Tú le estás respondiendo a él. Sí. Entonces, Claro. No, porque hay un asunto. Las últimas elecciones, eso es verdad. En democracia se dan los partidos. Resulta que esos partidos llegaron a sumar hasta un 12% del electorado. Ahí está, búscalo. Sí. Y apoyaron al presidente Leonel Fernández. Pero hasta en un la 14 formaron. Sí, 8, 11 y 14. exacto. Pero en las últimas elecciones bajaron muchísimo. Sí. Ahora mismo, de esos 30 partidos Le sumaron, posibles, a Gonzalo, le sumaron 6 y pico %. sí, pero antes le habían sumado un 8 Sí. y antes le habían sumado un 12. Pero todos esos partidos se han convertido en 0.1 a 1% de su participación, todo. Es decir, que cuando usted nota que los mayores partidos de la oposición están con nosotros, esa es la coalición. ¿Cuáles son los mayores? La Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD. Esos son, porque los demás, y José Fran, los demás se han convertido en su existencia propia. O sea, alianza para existir, para representar sus intereses. No lo voy a criticar como tal. Sí, pero usted lo quisiera. Porque no. No, que ya lo quiso Pero lo que te en su puedo momento decir, lo quiso. ¿Verdad que sí, sí? claro. Pero ahora mismo no van a representar lo que representaron antes. Y además de eso, mi querido amigo televidente, hay una realidad. La Junta Central Electoral dijo en todos los periódicos y publicó que en este certamen electoral van a participar 8.103.293 dominicanos y dominicanas, en la que el 51.2% son mujeres y el 48.7% son hombres. Son varones. Varones. De Eso de hombres hay que... De eso, históricamente vota el 70%. El 70% de eso, entonces te da 5.672.305. 5.672.305. Esos son... El 50% El de 50%. eso son... Ese es el 70%. Son De eso usted 3.350.000. No, de eso usted tiene que sacar el 50 más 1 para ganar. 3 millones y medio. No, Menos. 2.836.152. Bueno, sí, Dos casi millones. 3 millones, casi 3 millones. 2.836.152. La misma encuesta que mencionó los 7 jinetes del Apocalipsis dice que este gobierno gana con el 55%. Cuando usted lo multiplica, se da cuenta que es imposible, porque estamos hablando de 3 millones para arriba. Y es imposible porque ellos hicieron una convención y pasaron vergüenza. Los funcionarios tuvieron que salir a la calle a Eso buscar gente. eso no es un referente. No, pero te quiero Porque decir, en el 2020 el PRM nada más llevó 310.000 Bueno, a la convención. bueno, pero no y barrió las elecciones. Sí, Sí. eso no es un referente. Pero lo que te quiero decir, aún no llega un referente, lo que te quiero decir que no es posible que este gobierno pueda reunir eso. Y como no va a ganar en primera vuelta, entonces perdió las elecciones. Sencillamente. Sí, sí, Los números no le dan. Sí, no gana Por los en primera números que vuelta. le estoy diciendo, los números no le dan. Sí, Tendría que sacar 2.836.152.
y no tienen esos votos. Si en primera vuelta Si no no gana con salió en 20, primera vuelta, el acuerdo que hemos hecho, que es el mejor acuerdo, en el sentido de que el que quede en tercero debe apoyar al que quede en segundo. Y yo creo, o el que quede más arriba, Sí. porque yo estoy convencido, y es bueno que lo recuerden ustedes, que por lo que noto, por lo que veo, lo que está sucediendo, que el gobierno no va a pasar de un 43% y en la ¿Cómo? Fuerza del Pueblo un 39% y el PLD un 12%. Entonces eso quiere decir que puede irse en primera vuelta Leonel Fernández, no el gobierno. Además de eso, de que tienen un amplio rechazo, porque debió haber atendido las diferentes capas desde que comenzó a gobernar, se descuidó, por eso le pusieron el gobierno de los popis, porque ha habido un desconocimiento político de los funcionarios, y eso hace que las cosas se extremen. Entonces, yo entiendo que el único que puede irse en primera vuelta no es el gobierno, como se está creyendo, porque los números están ahí, es Leonel Fernández, o si hay doble vuelta, como se dice. Miren lo que es la inflación. En Argentina, el ministro de Economía, Massa, y el candidato del gobierno, fue y sacó una proporción importante en primera vuelta, pero no pasó. sí. Y el que quedó en segunda, con una distancia importante, resultó que cuando fueron en segunda vuelta, la distancia se invirtió. Se le llevó 10 puntos. Exacto. Casi 11. Sí. Eso es lo que va a pasar aquí si hay dos vueltas. Ahora, yo creo que aquí no hay vocación de dos vueltas. Yo creo. Puedo estar equivocado. Y si no hay ocasión de dos vueltas, miren la foto de él. Eso quiere decir que Leonel Fernández será el próximo presidente. Bueno, en la historia solo tenemos Una sola vez. Una sola vez, que fue Cuando se creó. La primera vez que se primera pudo. vez. Cuando se creó el balotaje, cuando se diseñó esa forma de elección. Bueno, el En el gobierno... 2000 no se dio, pero había una situación de doble No, vuelta. porque fue en fracciones. Sí, sí. Eso es insignificante. Realmente Hipólito prácticamente ganó las elecciones porque la fracción que le faltó es imposible que... Y llevándole 20 puntos, 25, Sí, casi llevaba 25 20 puntos. puntos Al siguiente es una No, vaina. lo reconoció. No, 20 puntos no, 24 puntos le llevaba. 24 puntos. Eso no, realmente fue así. Sí, Sí, sí. sí. Pero en el Para contexto, ser sincero, en el fue así. contexto actual, la idea del gobierno, del presidente Luis Abinader, por eso está conformando una alianza tan amplia para ganar en primera vuelta. Porque se daría el caso de que si no gana en primera vuelta, ya no tendría a dónde buscar más, porque ya tiene todo. ¿Qué sería más? Desde la lógica política, ¿no? Claro, No es al revés. la lógica aritmética. No, los números no se equivocan ni se pierde. Aquí estamos empantablonados en tres. PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. Ese es el orden, ¿verdad? Ese es el orden. Usted lo admite que es así Sí, el sí, orden. ese es el orden, es correcto. ¿Qué sucede? No hay dónde buscar. El único que puede buscar es Leonel Fernández, porque si queda en segundo, esos partidos, muchos de sus militantes, a uno de los partidos, Eso. van a ir hacia Leonel Fernández. Eso es lo que digo. Y vuelvo y repito, no nos sorprendamos porque el presidente Leonel Fernández se vaya en primera vuelta. Bueno, ya es un tremendismo, pero bueno. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes por invitarme. Interesantísimo como siempre. A ustedes hasta mañana.